especial, que es Leonardo Caruana, médico, exsecretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, actualmente concejal de nuestra querida ciudad por el Frente Amplio por la Soberanía. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, ¿qué tal? Bien. Un placer tenerte acá. Muchas gracias por venir. ¿Cómo son tus miércoles? Esa es la pregunta que le hacemos a todos los invitados, que no han sido tantos, pero Bueno, ya se va haciendo una costumbre. ¿Cómo son tus miércoles en general? En general. Bueno, miércoles temprano, me levanto, voy a correr. Los miércoles corro temprano a las 7 de la mañana. ¡Qué bien! 7 a 8. Y bueno, después... ¿Por dónde corres? Y corro por el Scalabrini. Ah, Estoy lindo. en un grupo hace muchos años y bueno, retomé ahora, así que... Y después, bueno, desayuno. Sí, ¿no se escucha? Ah, bien. Y tengo actividades en el Consejo, depende algunos miércoles, tener la sesión de labor parlamentaria, que bueno... No sucede todos los miércoles. Eso es cuando hay sesión, y como hay sesión cada 15 días, entonces bueno, hoy no, y por eso tengo actividades programadas que tienen que ver con el trabajo en el Consejo, y bueno, y no mucho más. Después tardecita, tarde, llegar a mi casa, cocinar, bueno. Y así todo, ya hizo más que yo en todo el año. Ya con haberse levantado a correr ya me superó ampliamente. No, la corrida es insuperable. Sí. Actividad Te profesional. digo que es un esfuerzo, lo pienso a la mañana temprano, sobre todo con el frío hoy. Hoy una decisión titánica. Sí, titánica. Titánica porque... De dimensiones bíblicas. Sí. Para seguir con el bloque anterior. No, actividad profesional. Si continuabas ejerciendo de alguna manera. No, yo, a ver, desde que asumí la subsecretaría de salud, yo, digamos, todos los otros cargos que tuve cuando trabajaba en un centro de salud o fui director del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, siempre conservé mi trabajo como jefe de guardia de urgencias del Hospital Provincial, pero después ya la dedicación, al ser subsecretario, secretario, la dedicación era casi exclusiva, de gestión. De todos modos, sigo y la gente me pregunta, cuando estoy en el consejo, me muestran el análisis, el laboratorio, a dónde poder... Sí, uno es médico toda la vida. La actividad de médico y de cuidado no se termina. La pandemia, bueno, también logró visibilizarme mucho como ese médico de cabecera de toda la ciudad, a través de los medios, y eso hace que, bueno, que la gente me pregunte, que la oriente, y a veces alguna situación de urgencia de alguien que, bueno, que no encontró su turno en su lugar habitual, y bueno, y viene al consejo para que lo vea. Entonces, esa cosa a veces se da. A veces es tu a mí me consultorio, gusta, me gusta. Y despuntar un poquito el vicio de la sí, práctica. Sí. ¿Tu especialidad cuál es? Yo soy médico especialista en medicina general y familiar, lo que era el médico de cabecera. Sí, hacer la clínica, pero nosotros estamos preparados para resolver el 80% de los problemas de salud e enfermedad de la familia. O sea, yo hice partos, cirugías menores, acompañamiento prenatal, control de embarazo, todo lo que es salud de la mujer, ginecología. Sí, y ginecología, Papá Nicolau, claro. Todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de la mujer, y pediatría y el adulto mayor. O sea, es el médico, esa especialidad toma mucho el modelo de médico generalista inglés, que es el médico de la familia que vive cerca y trabaja muy cerca de su población que atiende. Por eso trabajé mucho tiempo en un centro de salud barrial, pero digo, cuando uno va en Inglaterra, cada familia tiene un médico y un enfermero que cuida y acompaña. De cabecera. Todos. Bueno. ¿Y esa especialidad sigue existiendo? Sí, sigue existiendo cuando... Porque en mi cabeza es como que estaba todo más segmentado por cuestiones concretas, ginecología, obstetricia, pediatría, clínica, pero eso es todo. Forma parte de las especialidades básicas, o sea, las residencias y las especialidades ginecología o tocoginecología, pediatría, clínica y medicina general siguen siendo las troncales. Hay una fuerte fragmentación y por otro lado es una especialidad que tiene mucha incumbencia o mucha inserción en el sector público. Yo creo que, digamos, parte de las dificultades que tenemos como sector salud es, bueno,
no tener esto en forma mucho más masiva para que la gente, porque los problemas no son siempre del codo, del brazo, claro, de la cabeza, sino que son problemas más integrales y que los especialistas estén en un segundo momento. En el primero necesitas un médico que te conozca más. Bueno, yo conocí a un pediatra en uno de los pueblos donde me tocó vivir cuando hacía el secundario y veía a ese médico que era un poco el referente de la población y bueno, por ahí me decidí a estudiar medicina por eso, ¿no? Mencionaste Inglaterra, pero ¿es común en esa práctica en Argentina, por ahí no en las ciudades grandes, puede ser? ¿O estoy equivocado? ¿Si es común? Sí. Bueno, la práctica de medicina general está en la mayoría de las... Sí, médico de cabecera para la familia. De cabecera, a veces era antes el médico de cabecera era el médico que se iba de la facultad a un pueblo. Digamos, nuestra especialidad es una formación de 3, 4 años donde vos rotás por todas las especialidades y aprendés mucho el 70-80% de los problemas. Es un médico, bueno, que está en el sistema de salud español, está en el sistema de salud cubano, está en el sistema de salud canadiense, es decir, no la idea del médico que va a abaratar los costos, porque hay un modelo de médico de familia de Estados Unidos que tiene que ver con otra concepción, que es una barrera a la utilización de los servicios, sino un médico que tenga un vínculo estable con una población. Es decir, nosotros decimos mucho que no hay clínica que sea eficaz si no hay un vínculo estable con la persona. ¿Por qué? Porque si a vos te atienden, digo, cualquiera de nosotros, todos los días, tenemos una dolencia y todos los días nos ve alguien distinto o un médico de ambulancia, y no por desjerarquizar a ese médico de ambulancia, pero si nadie nos conoce en profundidad, posiblemente nuestra práctica termine dando solo un medicamento, porque no se puede hablar de otras cosas que hacen a las formas de enfermar de las personas, que es las condiciones de vida, el trabajo, muchas cosas que si no entablas un vínculo es muy difícil. Y además, si no conoces la persona en profundidad, bueno, posiblemente la pastillita o el medicamento sea la única intervención, claro, o la más cercana que tengamos, ¿no? Dale, Sané. Entonces, ustedes serían como la personificación de la historia clínica, digamos. Me gusta. Bueno, es interesante ese concepto. A la familia en la parte integral, en la parte de la salud, en los vínculos, si uno se enferma, qué probabilidad hay de que el resto de la familia se enferme conforme al cuadro clínico que tienen, si tienen enfermedades prevalentes, todo ese tema. Mira, lo dijiste muy lindo porque en realidad para nosotros la herramienta de la historia clínica familiar es una herramienta de la medicina general. Es la historia de vida. Claro, la historia de vida, el familiograma, es decir, la primera hoja de la historia clínica de la familia es el familiograma, que es, bueno, las personas que viven en la casa, sus vínculos, qué edades tienen, bueno, qué problemas de salud son prevalentes en la familia. Y entonces está la historia del trabajo, está la historia de vida de cada uno y en esa mirada es la concepción de después de la enfermedad o por qué viene. Pero no es solo quedarse, bueno, con la fiebre, la temperatura para darle un paracetamol porque tiene un síndrome gripal, sino avanzar en un control periódico de salud, aspectos preventivos, buscar más profundidad en el trabajo clínico. De eso se trata la medicina general. Bueno, la historia clínica es muy importante y por otro lado, el trabajo con otras disciplinas. Nosotros creemos también que el proceso de cura y de cuidado no puede ser solo de la mirada biológica del médico, sino que de todas las disciplinas, desde el trabajo social, antropología, salud mental, farmacia, aspectos jurídicos, digamos, muchas disciplinas. Bien. Para entender ese proceso de acompañamiento. Perdón, ¿puedo...? Y esta cercanía hoy con la comunidad, con la sociedad, con el cuidado, ¿fue lo que te llevó a la política o fue otro camino que se abrió por otro lado? Bueno, yo creo que varios aspectos. Uno es ese, porque en realidad cuando uno trabaja en salud pública, yo siempre lo digo, el trabajo clínico y la práctica médica es una práctica política, porque uno en ese espacio del consultorio o en el espacio barrial discutiendo si hay agua o no, o si tenemos zanjas
sucias y no están limpias, se dan las formas de enfermar de las personas. Entonces, de entender que la práctica médica es una práctica política y siempre en el análisis los determinantes de cómo nos enfermamos tienen que ver con las condiciones sociales, el acceso a la cultura, el acceso al deporte, al trabajo, a una vida libre de violencias. Bueno, si en esos causales están por encima de los virus y de las bacterias, yo entendí siempre que la política era una dimensión. Ahora, también es cierto que se dieron varias situaciones que hicieron de que, bueno, también animarme a pensar en un espacio político que las prácticas en una secretaría tienen su impacto, pero que asumiendo en otros espacios, a veces niveles de decisiones en otros espacios de gobierno generan también intervenciones mayores, y por eso para transformar esas cosas no alcanza solo con el sector salud. Digo, vos podés cuidar y acompañar y trabajar por el derecho a una salud pública gratuita, universal e integral, pero la dimensión de la política te permite también incidir en estos otros aspectos que no están solo en el sector sanitario. No, por supuesto. O sea, ya el hecho de participar en el sector público desde la salud es una decisión política. Sí. Elegir el trabajo barrial y considerar todas las aristas y las dimensiones que vos mencionaste es una decisión política, y vamos por ir al lado partidario, y creo que los chicos tenían una pregunta por ir relacionada con la política que a mí me interesaba mucho, así que les... En base al cambio de gobierno nacional. Mirá, Sané, tu repregunta nos cambió el cronograma de entrevista. No. Nos habíamos preparado mucho para esta entrevista. Yo seguí las órdenes de producción. No, está bien. El tirano Facu. No, Facu es tremendo. O sea, hoy sos bulineado totalmente. Yo, Leo, antes te quería... Sí. Perdón que te digo Leo. Sí, Leo. Pero te veíamos en la tele todos los días. Todos los días. Todos los días. Así que estabas en casa. Era Dios. Era el médico de cabecera. El médico de la pandemia. No, pero también justamente esa relación televisión-hogar hace que haya sido el médico de las familias rosarinas en ese momento. Sí, total. Mencionabas que habías vivido en un pueblo en la secundaria. ¿Vos te criaste en Rosario? ¿Naciste acá? No, yo soy hijo de maestra rural, bancario, mi viejo, y bueno, a partir de sus traslados, porque decidí hacer la carrera bancaria, bueno, hago el colegio secundario en distintos lugares. Y después, bueno, decido por cercanía de los últimos traslados y por haber hecho cuarto y quinto año en María Teresa, donde, bueno, la mayoría estudiaban acá, decido estudiar acá, pero bueno, estuve en varios lugares. Ahí está, me había quedado esa duda. De la provincia de Santa Fe, de Córdoba y de Buenos Aires. Recorriste un montón. Muchos lugares, sí. Y haces la universidad acá en Rosario y ya te quedas. Hice acá, hice la carrera acá, después decidí rendir para ingresar a Medicina General, fui docente, hice los 3 años, después fui instructor, jefe de residentes, y después ya decidí trabajar en un centro de salud de la municipalidad, y trabajé allí más de 10 años. Yo creo que la mirada barrial y estar en un centro de salud mucho tiempo es la que también a mí me permitió después ocupar otros lugares de gestión, pero con una mirada territorial, ¿no? Y también el privilegio, bueno, de haber estado al frente de la Secretaría, lamentablemente en momentos muy críticos. Ustedes hablaban de la pandemia, Calle Salta, la situación de Calle Salta y la pandemia. La verdad que no solo yo en términos individuales, porque yo era la cara visible, todos los días salíamos a la mañana, al mediodía y a la noche, pero todo un equipo de trabajo para que yo pueda salir. Había que estudiar mucho, discutir mucho. Sí, a dar certezas. Cada cosa que nosotros decíamos, primero que disputábamos sentido, disputábamos con... Te iba a decir eso. ¿Te queda alguna anécdota que grafique esa situación? ¿Alguna conversación, alguna reunión, algún momento que haya habido que tomar una decisión de...? Bueno, la verdad que todos los días había situaciones complejas. Yo creo que hubo momentos críticos muy importantes cuando, bueno, teníamos que decidir ampliar una estructura de un centro de salud y transformarlo en una terapia intermedia y poner respiradores, porque, bueno, la situación
en la ciudad y en el país era de que estábamos casi al límite en relación a la cantidad de personas que necesitaban el respirador y esas eran decisiones muy importantes. Y después, bueno, en otras situaciones trágicas también, digo, la situación de Calle Salta, cómo informar a cada familia cuando aparecía una de sus personas, eran discusiones que nos llevaban y de muchas tensiones y de mucho trabajo colectivo, porque no se puede atravesar ese proceso tan arrasador como fue la pandemia si no hay un equipo atrás de soporte y además con mucho vínculo con la población. La verdad que nosotros lo tomamos a esto porque cada adulto mayor, jubilado, jubilada, esperaba, y todavía me lo siguen diciendo, gente que vivía sola, que vive sola, y que me dice, nosotros esperábamos que hable para ver qué hacemos a las 10 de la mañana. Para mí eso era porque además me pasaba cuando me tomaba o un taxi o me iba a comprar algo para comer a la noche. Son las 9:30. La persona decía, mañana, ¿qué vamos a hacer? Claro. Porque era el día a día, además. Claro, sí. Pero bueno, había mucho trabajo. No era que yo me levantaba y empezaba a hablar, sino que había que preparar todo eso. Y ese preparado tiene que ver con todo un equipo atrás de mucha gente. Te hago una breve acotación con relación a lo que mencionabas, pero las dos catástrofes que mencionás, como la pandemia y lo de Calle Salta para Rosario, que fue de un impacto muy, muy alto y muy, muy, muy feo, se generó en Rosario un sentido de comunidad muy interesante. Yo participé, me acuerdo, de las búsquedas a la noche, bueno, no me acuerdo los apellidos ahora, pero que me acuerdo que nos encontrábamos en Orño y Salta, era todo silencio. Ah, sí, del chico que decían que lo habían visto. Sí, que al final, bueno, estaba en escombros y todavía no se había llegado. No, pero toda la cuestión solidaria alrededor. Pero fue increíble porque éramos un montón de personas que nos repartimos distintos sectores de la ciudad, barrios, y fuimos caminando por todos lados. Y bueno, la pandemia ni hablar. Después en la pandemia creímos que habíamos avanzado muchísimo. Nos olvidamos rápido. Nos olvidamos rápido, la verdad. Pero bueno, son esas marcas que te dejan la historia o la vida y la muerte. Que bueno, vos la debes haber atravesado desde otro lugar también. Sí, era la verdad que, bueno, los equipos de trabajo muy comprometidos, pero también la población acompañando. Nosotros casi no tuvimos discursos, por lo menos locales, inclusive los medios de comunicación cuidando mucho, no había esas cosas disonantes que las veíamos en otros países o que las veíamos más en Buenos Aires en relación a negar la utilización del barbijo, la vacuna o scratches o estas cosas que empezaban a aparecer y que bueno, que hoy son parte más del escenario más común, ¿no? Creo que había ganado y de hecho la gente fue a vacunarse, respetaba los protocolos y fue muy, muy duro, más allá que haya que revisar, siempre lo digo, es necesario revisar ante un proceso nuevo lo que se hizo, si se podía haber hecho distinto, si podíamos, pero sobre la base de un análisis no descalificatorio de lo que se hizo. La verdad que en eso siempre hay que tener una mirada crítica, si podíamos haber hecho las cosas distintas, pero no sobre una crítica que arrase, porque bueno, creo que, como lo decimos siempre, la verdad que si bien el proceso fue muy, muy complejo, en otros países, con las condiciones de vida que había, como por ejemplo en Ecuador, e inclusive en mismo Estados Unidos, hubo fosas comunes, ¿no? Si nosotros no tuvimos eso, y eso tiene que ver con un gran compromiso de la población, que se cuidaba, digo, la población de sectores medios, altos, y en los barrios, con la condición, digo, las mujeres cocinando, llevando la comida, digo, fueron parte del cuidado, no cuidaron solo los médicos, sino toda la sociedad, ¿no? ¿Cómo crees que, justo mencionabas que también hay como un germen ahí de lo que hoy sucede a nivel ayudas colectivas, pérdida de un sentido de comunidad y demás? El cambio de gobierno a nivel nacional, ¿cómo afectó en lo que es salud a Santa Fe y a Rosario en particular? Si bien no estás desde la gestión, estás cerca. Sí, lo sigo de cerca, me interesa el proceso de la salud pública, porque además veníamos planteando, no es a partir de la asunción del gobierno
nacional de Milei que uno reivindica los sistemas de salud pública, sino que lo venimos militando desde hace muchos años. Yo creo que, a ver, la pandemia termina de detonar los sistemas de salud pública, termina de poner en crisis la salud. No es que veníamos de un proceso de crecimiento de la salud pública, si bien uno puede decir que en el 2003 hay una reivindicación y una amplificación del Estado y un recupero de un discurso de lo público muy importante que supera la crisis de los 90, del 2001, y que reivindica el sistema de salud en la Argentina, y que estábamos en algún cierto equilibrio entre el sector público, el sector privado, pero algo evidentemente no se vio venir, porque bueno, el que haya llegado Milei al gobierno nacional con estas definiciones de salud que él ya venía diciendo y que haya sido avalado por la población, es que yo creo que hay algo que no vimos, en el sentido de que no pudimos resolver muchos de los problemas que hoy la gente no tiene resuelto y que ha puesto en esta construcción alguna cuota de esperanza que, bueno, que creo que los hechos lo están plasmando todos los días, porque creo que desde que asumió no hay una medida del gobierno nacional que tenga que ver con el fortalecimiento de la salud pública. Hay una propuesta de pensar la salud y definir la salud como un bien de mercado, y cada una de las definiciones que va tomando van en ese camino. Es decir, van en el camino de, con todas las críticas que podemos hacer al sistema de salud argentino, resolvió problemas como la pandemia. Teníamos un proyecto sanitario que uno puede mirar críticamente, pero esto va hacia la destrucción del sistema de salud de la Argentina. Y Leo, brevemente esto, porque no me quiero quedar con las ganas de preguntártelo, pero bueno, también estamos como para hablar un poquito más de política y de tu posición hoy en día en el Frente Amplio por la Soberanía. Pero sí, como rosarina, tengo la inquietud y la necesidad de preguntarte ¿cómo ves a Rosario hoy, que históricamente o en los últimos años fue cuna de la salud pública, reivindicada mundialmente incluso? ¿Cómo la ves hoy? ¿Qué perspectivas querés para Rosario? ¿Algún comentario? Sí, yo creo que hay un ciclo que tiene cierto desenlace en relación a los proyectos políticos, porque cuando se reconfigura el Frente Progresista, cuando yo digo, vengo de la militancia y me enamoro de un proyecto de salud pública en relación a una posición que tiene que ver con la reivindicación del Estado, la construcción de políticas públicas, la reivindicación de los trabajadores. El proceso del socialismo. Sí, del socialismo que en ese momento Hermes Wiener conducía y profundizaba, y de hecho la historia de construcción del sistema de salud tenía que ver con eso, con un movimiento colectivo que inclusive trascendía el gobierno. Era la universidad, la asociación médica, cuadernos médicos sociales, trabajadoras y trabajadores discutiendo un proyecto. Yo creo que ante una matriz nueva política y la constitución de un frente como es Unidos, con fuerzas que van en otro sentido, bueno, es muy difícil sostener ese proyecto sanitario, porque un proyecto de salud pública universal es con aportes claros de la provincia, con aportes nacionales, y la verdad que implosiona un sistema de salud local si no hay un acuerdo y una definición, y un acuerdo ideológico y un proyecto político provincial que vaya de la mano y que acompañe, ¿no? O sea, hoy lo ves roto. Lo veo más debilitado y lo veo con dificultades, porque también con ciertas obediencias y silencios, porque un proyecto de salud no es solo organizar a médicos y enfermeros para que atiendan, es construir un proyecto colectivo que entusiasme a los trabajadores sobre el sentido del trabajo. Yo creo que esto
no empieza con la asunción del último periodo del intendente, sino que se viene dando en un proceso de, bueno, quitar esa energía que tenía Salud Pública y que no viene de los últimos años, pero en este acuerdo ideológico, en este frente político, es mucho más difícil pensar en esta construcción, ¿no? Bien. Bueno, dale, Sane. Yo tengo una pregunta que se le ocurrió a Ceci, que es de la producción, a las 3 de la tarde, y de ese momento la quiero hacer, que es la siguiente. Si Rosario fuera un paciente, ¿cómo le diagnosticarías y qué tratamiento le darías? Chan. Y Decí que sos médico generalista, ¿no? Porque Ansiedad tiene varios. crónica. Sos médico de la ciudad, porque así como sos de la familia... Y yo creo que es un paciente que está en una situación, diría, crítica. Crítica en el sentido de que una ciudad con el 50% de desigualdad, con el 50% de pobreza y con indicadores tan extremos, donde aparecen una población con condiciones de vida dignas, con mucho más acomodadas y otros sectores con mucho más difíciles de acceder, y lo vimos y lo vemos cada vez que se recorre un barrio con dificultades que no son de los últimos 2, 4 años, sino que tienen que ver con, bueno, con respuestas que no se pudieron dar en relación a reformas estructurales y que no tienen que ver solo con bajar los indicadores de violencia y de violencia letal, sino que tienen que ver con las condiciones y con los proyectos de vida de los pibes, de las pibas en los distintos barrios de la ciudad. Y eso, bueno, convive hoy con otra ciudad que discute proyectos inmobiliarios, que crece, que tiene otras condiciones, y entonces, bueno, es una situación de un problema de salud, enfermedad complejo, porque todo convive en esa misma ciudad. Y entonces es como que una persona, bueno, tuviese un proceso muy grave dentro de cierta cuestión más saludable o que no quiere ver, pero que impacta, cuando la mirás integralmente, impacta en la salud, porque digo, es muy difícil pensar la salud de las personas si no piensa en los colectivos. Es decir, vivir bien en un determinado sector o en un determinado lugar con el 60% de personas que viven mal, es difícil asimilarlo, ¿no? Bien, gracias. No. Está complicada. Linda pregunta. Sí, está sí, complicada para pensarla. Rosario. No, Hay que tratarla en su integralidad. Por ahí ya no. Bueno, por eso el abordaje integral tiene que ver con eso, con una mirada. Bueno, ¿qué ciudad queremos? Hacíamos la pregunta hace un tiempo atrás, ¿cuánta desigualdad estamos dispuestos a tolerar como sociedad en relación? Y entonces cuando discutimos, yo lo decía en la última sesión en el Consejo, ¿alguien cree que estamos discutiendo el desarrollo integral de una ciudad cuando solo discutimos proyecto de edificios más alto, cambiar la altura de un barrio? O sea, si recuperar la noción, que es un poco la discusión de cuando se pensó este sistema de salud. Este sistema de salud no se pensó porque a alguien se le ocurrió hacer, no, se pensaba el ECA y 50 centros de salud en un barrio, porque había un plan estratégico. Y si hay un hospital regional sur que hoy no está y no se avanza, no fue para pensarlo para un hospital más, es para discutir y abordar los problemas de la zona sur y Villa Gobernador Galvez y Arroyo Seco y Pueblo Ester. Digo, es pensar integralmente. El problema. Y esto yo creo que hemos abandonado las discusiones integrales para, bueno, acomodarnos, porque además integralmente un problema no se resuelve en un periodo de gobierno de un intendente. Posiblemente cuando vos discutís un plan estratégico en salud, que es un poco lo que hacía Hermes, bueno, no vio los hospitales en su propio gobierno, o la discusión esa no se... La trascendencia. Claro, que trasciende el periodo de tu gobierno, es pensar mucho más allá, inclusive con mayores acuerdos políticos con todos los sectores que pueden estar en esta línea, ¿no?
Sí, innegable el trabajo en materia de salud del socialismo de esa época. Claro, y por otro lado, condiciones que no pudieron ser abordadas y que también hay que mirarlo críticamente, porque cuando yo digo, y reivindico a Hermes por, mi historia desde salud, pero también soy crítico de que hay procesos barriales que en el segundo periodo de los 30 años, no fueron con la intensidad y también yo creo que, la discusión en relación a los acuerdos provinciales, la competencia de los sectores públicos, de los acuerdos nacionales, creo que hay una combinación de cosas y hay responsabilidades en todas las dimensiones, la más cercana y también las más lejanas. Y en esto de la reflexión sobre ese proceso político, te pregunto cómo es tu salida, si se quiere, del espacio del socialismo. Es a partir de Unidos, de la alianza con Unidos, es anterior el distanciamiento. ¿Querés contarnos un poco cómo fue el proceso ese? O la génesis del Frente Amplio por la soberanía, por ahí. Sí, en realidad yo siempre, adherí al socialismo y al socialismo dentro del Frente Progresista en una conformación política que tenía un límite, que era la presencia del PRO y de fuerzas, porque no era una presencia más y un matiz, sino era un fuerte condicionante esa nueva alianza para después discutir los gabinetes, porque después uno, cuando decide gobernar, decide incorporar perspectivas, sentido, el hacia dónde ir en determinadas políticas, y a partir de esa reconfiguración de las alianzas, nosotros, un espacio, no yo en términos individuales, sino muchos militantes jóvenes que militaban en el Partido Socialista, que fueron inclusive funcionarios, que coordinaron programas y proyectos como el Nueva Oportunidad, de abordajes integrales también de la violencia, trabajadores del Estado, decidimos conformar un espacio político y decir, la verdad que estaba todo armado para ir juntos, pero esa comodidad de estar en una estructura que ya estaba funcionando, nosotros nos resultaba incómoda en términos de valores y del hacia dónde y del sentido. Y en eso reconfiguramos y conformamos un espacio que se llama Encuentro por Rosario, y a partir de esto se estaba constituyendo el Frente Amplio por la Soberanía, donde también lo integran fuerzas de centroizquierda y varios espacios políticos que integraban el Frente Progresista también. Así que nos sumamos allí, y pudimos con poco tiempo lograr una banca en el Consejo, 3 diputados provinciales y ir caminando hacia la construcción de proyectos que, como lo dice bien la palabra, encuentro es, volver a visitar los barrios, discutir los problemas, mirar con una mirada, analizar los problemas con una mirada integral y disputar sentido, disputar y colocarnos en un lugar de oposición, no en una oposición blanco-negro, pero sí claridad ideológica, como decimos siempre, flexibilidad táctica, pero claridad ideológica en relación a el hacia dónde. Preguntarte también qué opinás del camino que tomó el socialismo a nivel provincial y a nivel nacional, la postura que tiene ante el gobierno de Milei. Yo creo que, cuando uno ve los referentes nacionales, hoy están con una posición crítica frente a las definiciones del gobierno nacional, que, a veces aparece como cierta contradicción esa posición con el frente que integran aquí en la provincia, donde la verdad que en relación a ciertos acuerdos que han generado en el gobierno provincial y en el gobierno local, no se escucha una voz disonante y de condicionamiento a definiciones históricas que ha tenido el socialismo en relación a las barbaridades
que viene haciendo el gobierno nacional. En eso encuentro el trato diario que tenés en el Consejo, ¿esas cuestiones salen, se ponen en debate o es normal el trato, es simplemente una cuestión formal, política y no queda eso pendiente ahí para hablarlo? Sí, quizá en el Consejo se desdibuja mucho más, tenemos un diálogo de respeto, porque aparte hemos compartido hasta el Ejecutivo en algún momento con ciertos referentes concejales hoy del Partido Socialista, pero bueno, están en un frente que cada vez que nosotros planteamos, bueno, ciertas cuestiones, bueno, es más difícil, a veces acompañan, pero bueno, no se juega en el Consejo el mayor condicionamiento nacional. Creo que en la provincia es mucho más clara esa posición, y por otro lado también definiciones provinciales que ha tomado, como la reforma jubilatoria, el Partido Socialista, que ha hecho el gobierno de Puyaro, que bueno, que en otros contextos no lo hubiesen hecho, ¿no? Leo, hablamos un poco de tu historia personal, del esquema nacional, provincial, y antes de ir con la última pregunta que la va a hacer Sane, que es la más joven de la mesa, te quería preguntar sobre el Consejo de Rosario, cómo te sentís como concejal, cómo ves la función del Consejo en la ciudad, si realmente está impactando, si la gente tiene referencias, si tiene esa cercanía con los concejales o con la institución misma, como dijiste antes, un poco está trabajando para un poco hacer el lobby, si se quiere, de determinados negocios. Te agrego algo. Hace poco viste una nota donde hablabas de la participación electoral, de la baja participación electoral y de la lejanía hasta casi estratégica del oficialismo, de que la gente no sepa qué vota, la gente se aleje de la política cada vez más. Sí, estamos atravesando un fenómeno también, recién lo hablábamos con un grupo de compañeras y compañeros, que seguramente los sociólogos, antropólogos harán un análisis más profundo. Ya no se puede decir que en Rosario votó menos gente, hay 4 procesos electorales, en 4 son bajos el nivel, hay gente que decide no ir a votar, en los barrios es menor el porcentaje, en los barrios, determinados barrios de la ciudad, pero además, agregarle la reforma constitucional, casi no hubo difusión de un hecho de mucha jerarquía. Yo creo que el Consejo forma parte también de esa clave de época de hoy, de la degradación de la política, y también es necesaria una discusión de las organizaciones, porque nosotros discutimos, bueno, el rol de la escuela, el rol de la salud, de un hospital, de un centro de salud. Se transformaron los hospitales, y no son antes el hospital era sinónimo de internación, y hoy es hospital de día. ¿Y por qué no el Consejo? La verdad que ¿por qué el Consejo tiene que seguir funcionando de la misma forma? A veces una fábrica de proyectos, decretos, que muchas veces quedan en los cajones de los funcionarios y no se resuelven. Yo tuve momentos difíciles porque, bueno, de un ejecutivo, de estar en la gestión y en la conducción de la Secretaría de Salud Pública, donde hay 5.500 trabajadores, el 25% del presupuesto, a un lugar donde te autogestionás el trabajo y los problemas están mucho más lejanos, porque no hay problemas muy cercanos. Pero además, audiencias públicas, jornadas públicas, me tocó participar en muchos espacios en donde no son vinculantes después las demandas o lo que plantea la población con las verdaderas transformaciones. Hay instancias que son de catarsis, y es más, hemos escuchado espacios culturales independientes, la nocturnidad, los problemas del ambiente, las organizaciones, y saben muchísimo de cada uno de los temas, pero vienen con mucho malestar, porque hace muchos años que vienen planteando lo mismo, y las cosas no se transforman. Entonces hay una que dar instancia una vuelta de escucha, pero que después no se toma. Pocas veces se termina es la sensación. Así es. Y en otras no, se han logrado ordenanzas. Yo creo que el fenómeno más colectivo de empezar a escuchar, pero después que la propuesta se plasme y que el Ejecutivo lo pueda sostener, es un camino para mejorar la calidad de la democracia, pero creo que hay que hacer una revisión crítica de la forma en que se trabaja en el Consejo. Sí. Bien.
Bueno, y para cerrar... Tenés la última. Vos sos la más joven, pero yo tengo una problemática que creo que como varón está más presente. Pero dale, preguntale vos. Pará, si no sabés lo que vamos a decir. Pero Uber Moto hablamos ayer. No. Uber Moto hablamos ayer, claro. No, con unos compañeros del año pasado venimos como haciendo un cierto seguimiento por ahí de cómo se está tratando la cuestión de los consumos problemáticos en los jóvenes. Más allá de las drogas ilícitas, un poco por ahí lo que es el juego, las apuestas. Entendemos que tanto a nivel municipal como provincial se habían empezado a debatir y también creo que habían salido algunas ordenanzas o decretos al respecto. Y te queríamos preguntar más o menos cómo viene el panorama o cómo se interpreta desde el Consejo la situación de los consumos problemáticos en jóvenes y también, bueno, no sé si niños, pero bueno, chicos que van a la escuela. Y consumos de redes sociales. En el caso de las apuestas, están pibes de primaria, pibitos de primaria. Claro. Sí, un fenómeno, bueno, yo creo que difícil, complejo en relación a las respuestas de una sola institución. En general, se tiende a simplificar el tema o psicopatologizarlo o transformarlo en un problema de salud mental, solo de salud mental. Entonces, los psicólogos y psiquiatras serían los que pueden resolver este problema. La verdad que hay una tendencia a medicalizar los problemas. Y yo creo que el Consejo, hubo mucho movimiento, como decís vos. Nosotros más hicimos proyectos y propuestas que todavía no tuvieron aprobación, que es poner límite a la difusión en los clubes, que un club hoy tenga difusión de juegos online. El club Boca de River tiene la publicidad. De inserción, un lugar de diálogo, sí, ¿no? Del juego, de interacción, individual. de intercambio. Creo que hay una clave que no son solo los pibes y las pibas, pero sí una clave de época, que el acceso a la felicidad está mediado por el consumo irracional de las cosas. Pero con el consumo irracional, lo que era antes algún tipo de consumo, hoy tiene que ser exagerado para poder satisfacer la necesidad. Entonces, allí el fenómeno es mucho más difícil de poder abordar y creo que no se está escuchando en todas las instancias que hemos tenido, escuchar a los que viven el problema. Para mí es fundamental, avanzar en proyectos, en legislaciones, pero que en los dispositivos y en cómo pensemos el consumo de sustancias, es escuchar a los que están viviendo el problema, escuchar a los pibes y las pibas, que seguramente nos tienen muchas cosas para decir en relación a por qué están pasando estas cosas, para poder encontrar alguna línea de trabajo que no sea la simplificación de la prohibición o la abstención, porque bueno, ya sabemos que eso fracasó, a pesar de que muchas líneas hoy de gestión, de posicionamientos que tienen que ver con el consumo de sustancias, lo tienen espacios que van por el abstencionismo. Hay pibes y pibas que el abstencionismo les puede servir momentáneamente, pero ha demostrado en el mundo que solo la prohibición de una fiesta electrónica no termina con las fiestas electrónicas, sino que el cuidado y el acompañamiento es lo que resuelve mejor los problemas. Bueno, en esa línea creo que hay que trabajar tanto nacional, provincial y localmente, pero bueno, estamos también allí con algo muy quebrado, con políticas nacionales que no abordan para nada, porque justamente dejan a lo individual y además tenemos un presidente que estimula la apuesta en relación a cuestiones de la macro, como se dice ahora, ¿no? Sí, perdón, agrego lo último y ya cerramos. Yo estoy estudiando ciencia política, estoy estudiando los consumos, una de mis líneas de investigación va con el consumo recreativo y creo que puede haber un paralelismo, ¿no?, de cómo las personas en general utilizan algunos mecanismos, algunos consumos para, no sé si la palabra es disociar, pero sí evadir un rato la realidad. Y en el caso de los consumos problemáticos en particular, o estas cosas de los niños, considerando los niños y los jóvenes adultos, de cómo por ahí el juego y la ambición de tener más o de lograr algún logro personal puede estar relacionado con esta necesidad de generar dinero puede ser Mercado Pago, puede ser en un lugar de apuesta, casinos online, apuestas en el fútbol, y de cómo sentirte realizada como persona
a partir de algo tan complejo como es utilizar el dinero por estas vías, digamos, incluso dinero que no es propio. Sí, claramente. Para mí el trasfondo es absolutamente social, y por eso comparto, y volvemos al principio de la entrevista, por ahí para ir cerrando, de la necesidad del análisis integral de la situación y la importancia, por ejemplo, de figuras como Leo, para entender los problemas de todas sus aristas y no reducirlo a miradas abstencionistas o de una rama de la salud. Sí, coincido que hay que hacer un esfuerzo más en la comprensión de los problemas, porque nosotros rápidamente tendemos a buscar la receta y la solución del por dónde, sin la discusión en profundidad de eso. Es decir, los proyectos, los sueños, si no hay deseos colectivos, proyectos, bueno, a veces ese medicamento, ese psicofármaco en el adulto mayor, la posibilidad del alcohol, de las drogas legales, digo, no solo, porque a veces hablamos de ilegales y la verdad que todas estas cosas empiezan a ocupar un lugar más central. Sí. Y bueno, ¿cómo se hace para desplazar y poner entre paréntesis la sustancia en relación a un proyecto distinto? Bueno, para eso hay que trabajar, no alcanza con los médicos y no alcanza con un abordaje individual, porque si no vamos a terminar atendiendo en consultorio a todos los pibes y pibas que consumen cosas. Y la verdad que muchos consumen celular, consumen zapatillas, consumen cigarrillo, consumen muchísimas cosas, porque ¿quién puede decir que no está atravesado por alguna cuestión que tenga que ver con el consumo? O harinas o hidratos de carbono. Consume McDonald's. Quien esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y volvemos a la primera entrevista. Leo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias la verdad que súper interesante. Que es muy interesante charlar con vos. Bueno. Te agradecemos por el Igualmente. tiempo. Un miércoles reflexivo, amigos y amigas, para y pensar ciencia y religión, salud, bienestar, comunidad. Estos ruidos molestos, esto es lo que preparamos para ustedes. Sigan escuchándonos porque hay mucho más para desentrañar en esta vida y en este espacio. Gracias a todos los que están ahí atrás. Gracias a toda la producción. Gracias a la audiencia, a los comentarios en el chat, fundamental, el acompañamiento a través de la pantalla. Los queremos mucho.